La clase de hoy corresponde a el cálculo de la longitud del arco de una circunferencia. Un arco de una circunferencia es una parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos distintos de la misma. Entonces, supongamos que aquí tenemos un ángulo, ese ángulo puede estar dado tanto en grados como en radianes, entonces lo que nosotros queremos calcular es la longitud de este arco que viene dado por un radio, pero también por la medida de un ángulo específico. Entonces lo que nosotros queremos calcular es la longitud del arco. Entonces, la manera de calcularlo varía de acuerdo a qué sistema nosotros estamos trabajando. Primeramente, hablaremos del sistema sexagesimal. Si la medida del ángulo se encuentra en grados, la longitud del arco se debe obtener con estas fórmulas. La longitud del arco se calcula con la medida del ángulo, esto significa medida del ángulo, por pi, que ya sabemos que el valor lo vamos a sustituir siempre por 3.14, por el radio, que también se les debe dar, dividido en 380 grados siempre. En el caso de que sea el sistema circular, esto es si la medida del ángulo se encuentra en radianes. Una medida en radianes es aquella que está dado en forma de pi. Cada vez que ustedes obtengan o observen un número con un circulito arriba, ya ustedes saben que es grado. Pero si en el caso de la medida se le da algo que tiene un valor de pi, significa que está en radianes. En ese caso, la fórmula es la siguiente: longitud del arco es igual a la medida del ángulo en radianes multiplicado por el radio. Entonces, vamos a hacer ejemplos de esto. Vamos a calcular la longitud del arco de una circunferencia que tiene un radio de 2.3 centímetros y la longitud o la medida del ángulo mide 45 grados. Fíjense que como no las están usando en grados o dando en grados, nosotros vamos a utilizar el sistema sexagesimal, o sea, la primera fórmula que les di en la lámina anterior, que es esta. La medida del ángulo, que sería 45, pi, que siempre vale 3.14, y el radio vale 2.3 centímetros. Entonces, aquí está la sustitución. La medida del ángulo es 45, la medida de pi es 3.14, la medida del radio para este ejemplo es 2.3 centímetros y se divide en 380. En este caso, como la longitud viene dada debe ser dada obligatoriamente en una medida de metros, centímetros, de acuerdo a lo que se le dé en este caso el radio, el ángulo o el grado se va a cancelar con el grado, porque la longitud tiene que estar dada en unidades de longitud, metros, centímetros, milímetros, etc. Entonces, cancelamos los grados, o sea, nuestra longitud no va a estar dada en grados. Multiplicamos entonces lo que está arriba, 45 por 3.14 por 2.3. Eso nos da 324.99 centímetros. Luego eso lo vamos a dividir entre 180 y obtenemos un resultado redondeado de 1.8 centímetros. Recuerden que deben procurar siempre dejar un solo decimal, que daría a ser 1.8 centímetros. Y eso es todo. Repito nuevamente esto. Se debe sustituir la medida del ángulo, en este caso vendría siendo 45. Luego el valor de pi, que es 3.14, luego el valor del radio, que es 2.3, y todo eso se divide entre 180. Cancelamos los grados, multiplicamos todo lo de arriba, y luego dividimos entre 180. Redondeamos para un solo decimal, y ahí culminamos. Eso es en el caso de que sea el sistema sexagesimal, que viene dado en grados. Vamos a hacer un ejemplo del sistema circular. Calcula la longitud del arco de circunferencia de 2.3 centímetros y la medida del ángulo es pi cuartos o pi sobre 4. Entonces, como en este caso viene dado en radianes, recuerden que les expliqué que cuando una medida viene dada en valores de pi significa que está en radianes. Entonces, simplemente vamos a sustituir la medida del ángulo por el radio. Quedaría así. La longitud del arco vendría siendo la medida del ángulo, que es pi cuartos, multiplicado por el radio, que vendría siendo 2.3 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es luego es cambiar pi por 3.14, eso se va a multiplicar por el 2.3. Pi se multiplica por 2.3. Y eso se va a dividir todo entre el denominador que en este caso tenemos, que vendría siendo el 4. Entonces, multiplicamos 3.14 por 2.3 nos da 7.22. Luego eso lo dividimos entre 4 y nos da un valor de 1.8 centímetros también. En este caso, fíjense que nos dio igual al resultado anterior porque 45 grados, cuando se da en medida radial o medida circular, vendría siendo también pi cuartos. Entonces procuré que la medida fuese
la misma en este caso, sería 1.8. Y sería así básicamente este cálculo.